El vallismo fue un movimiento político uruguayo de principios del siglo XX que ha perdurado hasta nuestros días. Se basó en el pensamiento y acción de José Valle y Ordóñez, quien fue su figura de liderazgo. Pero, ¿quién fue José Valle y Ordóñez? Fue un político, periodista y presidente uruguayo en dos ocasiones, de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. Nació el 21 de mayo de 1856 en una familia de políticos. Su padre fue Lorenzo Valle y Grou, militar y político uruguayo, quien fue presidente de 1868 a 1872, mientras que su madre fue Amalia Ordóñez, la primera dama de Uruguay. Ingresó a la universidad a sus 17 años y estudió Derecho, aunque su afición era ser periodista. Es así como abandonó su carrera y se dedicó al periodismo fundando el diario El Día. Se convirtió en presidente el 1 de mayo de 1903, donde su primera tarea fue detener una guerra civil. Tuvo que enfrentarse a la República Caudillista, es decir, a Aparicio Saravia. Saravia fue un líder del Partido Nacional, caudillo blanco. Gobernó 6 jefaturas en el interior de Uruguay debido al Pacto de la Cruz. Este fue un acuerdo entre Saravia y Juan Lindolfo Cuestas, un presidente colorado. Luego un levantamiento armado en donde se le dio al Partido Nacional mayor participación a las jefaturas políticas del interior, prometiéndose las 6 jefaturas. Cuando Valle asumió la presidencia, comenzó a darle cambios al acuerdo. Es decir, no estaba cumpliendo con el pacto. Le otorgó 4 jefaturas al directorio del Partido Nacional y las otras 2 a un pequeño grupo de blancos liderados por Eduardo Acevedo Díaz. Fue por esta y otras causas que se desató una guerra civil impulsada por los blancos y liderada por Aparicio Saravia. Para evitar la guerra, se llevó a cabo el Pacto de Nico Pérez, donde se acordaba que al directorio se le entregaría una jefatura más. Sin embargo, cuando soldados del gobierno colorado intervinieron en Rivera, una jefatura blanca, por conflictos con soldados brasileños en la frontera, se creó una disputa, ya que se consideró una intervención de Valle en el territorio político de los aravistas. Fue por esto que en enero de 1904 comenzó una revolución que duró 8 meses, en donde los blancos estuvieron enfrentándose contra los colorados, quienes tenían un mayor número de hombres. La idea de Valle era la unificación del país. Fue por eso que en 1904 se dio fin a la guerra con la muerte de Saravia, quien fue herido por una bala en el territorio de Mazoyer. A partir de ese año, comenzó a gobernar con relativa tranquilidad y buscó centralizar el poder en su sector político y restaurar la economía, comenzando con hacer de Uruguay un país laico. Esto significó que el Estado se separó de la Iglesia y que por lo tanto éste no tendría ningún poder en asuntos del Estado. Esto permitió que Valle pudiera tomar medidas que no eran bien vistas por la Iglesia. Una de ellas fue el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Otras ideas pertenecientes a Valle fueron el Estado como defensor de los más humildes a nivel económico y social. Esto significó que los servicios públicos estarían a su cargo, ya que todos tienen derecho a estos servicios independientemente de su clase social. Además, las empresas eran extranjeras, mayoritariamente inglesas, quienes buscaban dinero y provocaba que sus servicios no fuesen para todos. Con esta idea, el país dejaría de depender del capital extranjero. Mejorar la educación, ya que todos deberían de tener las mismas oportunidades. Los ciudadanos participando a través del plebiscito, entre otras cosas. Cuando terminó su presidencia, fue electo como presidente Claudio William, quien continuó con sus ideas vallistas. Fue electo por segunda vez en 1911, en donde puso en práctica lo que había observado y aprendido en su viaje a Europa. Respondió a las demandas sociales con proyectos y reformas que favorecieran a las clases populares. Les dio oportunidades laborales a las mujeres y creó nuevos bancos y empresas. Algunas otras reformas que hizo fueron: ley sobre la indemnización por despido, en donde se debería de avisar 2 meses antes del despido y otorgarle al trabajador una compensación del acuerdo al lapso de tiempo. Ley de la silla, donde se obligaba a los patrones a establecer sillas para los trabajadores y darle un descanso. Descanso semanal obligatorio. Establecía un día libre después de 6 de trabajo
para los trabajadores que no descansaban los domingos, creación de pensiones a la vejez e invalidez. Dictaba que todos los mayores de 65 años de cualquier edad, en caso de invalidez, no poseía recursos. Tenía derecho a recibir una pensión del Estado. Creación de bancos de seguros, que quienes se les otorgó seguros por accidente de trabajo, entre otras cosas. Creación de administraciones de ferrocarriles del Estado. Creó carreteras paralelas a las vías férreas para hacer competencia con los ingleses mientras evitaba los problemas que causaría nacionalizarlas. Creación de liceos departamentales para evitar el desarraigo, es decir, el traslado de los estudiantes a la capital, ya que podía llevarlos al fracaso. La ley de 8 horas, 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para hacer lo que quieran. Entre muchas otras cosas como ley del salario mínimo, la nacionalización del banco hipotecario, estatización del Banco de la República, la creación de la Administración General del Puerto de Montevideo. El vallismo tuvo un impacto a largo plazo. Las reformas implementadas durante el periodo vallista tuvieron un impacto duradero en la configuración de Uruguay como un país con un fuerte compromiso hacia los derechos humanos y la justicia social.